Buenas tardes también para todos nuestros amigos televidentes. Esta exención de la que están hablando doña Pilar y Marcelo le permite a la Iglesia Católica ahorrarse el dinero que debería pagar en impuestos por las 1.500 propiedades que tiene en el país. Entre esas propiedades hay colegios católicos, privados, casas curales, conventos y terrenos dedicados a cultivos. En la siguiente información le explicamos por qué. El primer ministro de Italia, Mario Monti, emitió un comunicado anunciando que había informado a la Comisión Europea que aprobará una ley que exime a la Iglesia Católica de pagar impuestos. Presidente Obama o cualquier presidente que me esté escuchando tuviera los pantalones, porque hay que tener los pantalones bien puestos para decirle, bueno, ahora la Iglesia va a pagar impuestos. El gobierno italiano acaba de anunciar que en cualquier momento podría cobrarle al Vaticano el impuesto sobre sus propiedades, del cual ha estado exento hasta ahora. Eso le permitiría a Italia recaudar alrededor de 945 millones de dólares por concepto de impuestos. Esa iniciativa se debe a que el gobierno italiano reconoce que están en recesión económica y pretenden adoptar un paquete de medidas de austeridad para hacerle frente a la situación. Incluso más de 130.000 ciudadanos firmaron una petición para revocarle el beneficio de no pagar impuestos a la Iglesia Católica. La realidad costarricense no escapa de la italiana, pues aquí la Iglesia Católica tampoco paga impuestos por sus propiedades. Así consta en el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Ese artículo señala que los inmuebles que pertenecen a las temporalidades de la Iglesia Católica, así como a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la arquidiócesis y las diócesis del país, están exentas de impuestos. La Iglesia Católica cuenta además con exenciones específicas de todos los bienes que tenga, que no son necesariamente templos, para efectos del impuesto de bienes inmuebles. Un estudio hecho por la firma de abogados Jurisis para Telenoticias reveló que en el registro de la propiedad existen al menos 1.500 propiedades que pertenecen a la Iglesia Católica costarricense y están bajo el nombre de temporalidades de la Arquidiócesis de San José o de las otras provincias del país. Ninguna de estas propiedades paga impuestos y aquí se encuentran iglesias, colegios católicos privados, casas curales, conventos y terrenos. Algunos terrenos que corresponden normalmente a templos o casas curales que por ser muy antiguos no están inscritos a nombre de temporalidades. El caso que más se conoce por la opinión pública pues tal vez sea el de la Catedral Metropolitana, que está en el régimen de posesión de las temporalidades, aunque no está inscrita directamente en el registro público de la propiedad. Además de la exención del pago del impuesto sobre bienes inmuebles, la Iglesia Católica recibe cada año del Estado un presupuesto que, según la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, este año será de 50 millones de colones. Eso debido a que la religión católica es la religión oficial de Costa Rica y así figura en el artículo 75 de la Constitución Política. Datos de la encuesta de la Universidad de Costa Rica del año anterior revelan que un 46,9% de los costarricenses son católicos practicantes, mientras que un 23,3% son católicos no practicantes. Otras iglesias del país no cuentan con los mismos privilegios de no pagar el impuesto sobre bienes inmuebles e incluso lo consideran una desventaja frente a la Iglesia Católica. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene aproximadamente 75 propiedades en todo el territorio nacional y de todas estas propiedades nosotros pagamos impuesto. Obviamente el impuesto va a depender del tamaño de la propiedad y la ubicación en que ésta se encuentre, pero como le digo, por cada una de ellas pagamos un impuesto. Si no existe ninguna exención que los beneficie a ustedes. No, para nada. Los impuestos los pagamos, es más, pagamos los impuestos anualmente. ¿Qué pasaría si el Estado costarricense le quita el privilegio a la Iglesia Católica de no pagar impuestos por sus propiedades? Ya para el mero hecho de pagar, en el caso de la parroquia La Merced, que tiene 4 cuadras, ¿verdad? Efectivamente, los servicios urbanos trimestralmente conlleva una obligación heroica para poder pagar, porque esos impuestos o esos servicios se pagan con la contribución de los fieles,
que son contribuciones, no son diezmos ni son impuestos, sino que es una contribución voluntaria de los fieles. Entonces, en ese sentido, las obligaciones que ya de por sí tenemos hacen bastante difícil que se cree una obligación más. Mañana le explicaremos cómo la Iglesia Católica continúa recibiendo donaciones gracias a una ley creada hace más de 20 años para restaurar la Catedral Metropolitana, y ese dinero debería estar entrando al Ministerio de Hacienda por concepto de impuestos.